Es digamos, un pecado que lo han cometido mucha gente de distintos partidos, que tiene como lo que le llamamos la prociclicidad del gasto público. Tiene como dos caras. Un lado, lo que tú decías, cómo los gobiernos normalmente asumen con las cuentas públicas bastante desordenadas y como le quedan 5 años por delante, el primer año es un ajuste, un ordenamiento de las cuentas públicas. Y cuando se viene la elección, y hay que ganar las elecciones, aumentan el gasto público, obra pública, aumento de salarios, etc. Y la otra cara de esto es con el ciclo económico. Los gobiernos que les toca gobernar cuando hay una bonanza, cuando las cosas van bien, usualmente tienden a gastar mucho más de lo que es lo óptimo para el país, porque también quieren mejorar su potencial político. Y bueno, cuando viene la recesión y al que le toca gobernar en crisis, termina teniendo que ajustar. Es un problema crónico del Uruguay, realmente muy persistente, que hay una solución internacional que se viene consolidando y que, bueno, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, la plantea, que es lo que se llama una regla fiscal. ¿Qué es una regla fiscal? No es otra cosa que limitar la discrecionalidad de los gobiernos. Atarle un poquito las manos a los gobiernos para ver cómo pueden gastar. Es decir, no podés votar una ampliación presupuestal, no podés votar un aumento del endeudamiento. Exactamente. Hay un tope al déficit, depende, hay distintas reglas, algunas con el endeudamiento, otras con el gasto. La que en Uruguay había una vigente con la deuda, sigue vigente, pero realmente no funcionó porque lo que pasó fue que cada vez que se quiso aumentar el gasto, se fue al Parlamento, se levantaron las manos y se elevó el tope de deuda. Y básicamente la que promueve la LUC es limitar el déficit fiscal a el crecimiento de largo plazo del Uruguay. Que no puede hacer que vos un año tenés un crecimiento excepcional porque la soja, ahora está subiendo un poquito la soja. Pongámosle que la soja se va a $550 como si fuera el mejor momento de la bonanza. Van a haber ingresos excepcionales, no podés gastarte todo como que esto es para siempre. Vos tenés que actuar como que hay una situación excepcional y ahora aumentar el gasto, pero más mirando el crecimiento de largo plazo y no de corto. Y lo contrario cuando haya una crisis. Vos cuando haya una crisis vas a tener espalda para no tener que ajustar como que esto es lo normal. Lo normal es que vamos a volver a crecer. Entonces ahora te admitimos un déficit más grande porque tratar de, como capaz que hacemos cada uno en su casa, si un mes tenés mucho trabajo y muchos ingresos, no aumentás los gastos como que eso va a ser lo normal. Aumentás los gastos según lo que querés que va a pasar en el largo plazo. Bueno, esa es la idea de la regla fiscal que se aprobó con la LUC, que ojalá se ponga, porque hay una cosa aprobarla, otra cosa es ponerla en funcionamiento y que realmente se cumpla. Creo que sería un gran avance y hay testimonios de muchos países, algunos de ellos de Europa, pero otros de la región, que han logrado, Chile, pero también Perú, Colombia, Costa Rica, que han logrado como consolidar y recibir en muchas cosas mucho peor que Uruguay, porque Uruguay en otras cosas está mucho mejor que esos países. Pero en materia fiscal han recibido este shock externo con más espalda, digamos. Y tú también decías que en Uruguay es una característica típica de los 5 años el presupuesto, pero no siempre, no en todos los países es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En Uruguay tenemos como esto que estamos viviendo hoy, este especial que me parece, aprovecho para felicitar a todos los trabajadores de Televisión Nacional, me parece una cosa notable para transparentar y ver el nivel de la discusión. Cuando arranca el gobierno nos jugamos todo. Hay una presión tremenda porque tenemos que armar el presupuesto para los próximos 5 años y ahí las presiones de los partidos, de los grupos, de los sectores, de los sindicatos, en ese momento nos repartimos toda la torta y hay que ir por todo. Y después ya está todo el pescado vendido y bueno, tenés las rendiciones de cuenta, pero esa lógica quinquenal de presupuestar no es lo más saludable. También el trabajo ese, que es un trabajo que hicimos en el Centro de Estudios para el Desarrollo, junto a la Academia de Economía, y que trabajé yo, trabajó Gabriel Odone, Sebastián Iturralde, Joaquín Torres. Lo que vemos ahí es bueno, que podríamos ir hacia otras lógicas presupuestales distintas que no le pongan tanta presión al arranque del gobierno, no haya tanta presión porque nos jugamos todo, sino, bueno, por ejemplo, presupuestos quinquenales pero móviles, que no es que ahora para el periodo de gobierno, sino que todos los años tenemos que ir pensando en los 5 años para adelante. No importa que vaya a cambiar el gobierno, pensemos un poquito más allá, no es que en el 2024 se termina todo, ¿no? En el 2024 va a seguir el Uruguay, sus problemas, sus virtudes. Sí, efectivamente el presupuesto quinquenal así lo establece la Constitución, ¿verdad? Pero en realidad, claro, digo, decir, lo decía Bruno Gili el domingo cuando comenzamos la transmisión, es decir, no todos los países, prácticamente es una excepción lo que hace Uruguay de plantearse hacer un presupuesto quinquenal y más en estos tiempos de cada vez mayor incertidumbre, ¿no? Es decir, cómo establecer. Es cierto que, como tú bien lo decías, también lo decía Gili, existen las rendiciones de cuentas, pero no es lo mismo. No es lo mismo y no se acuerda, hace 5 años, a veces nos olvidamos rápido, se aprueba el presupuesto y a los pocos meses que se aprueba el presupuesto
el ministro Astori se da cuenta que la situación económica era mucho más compleja, el mundo había cambiado, nos había dejado sonreír, y hay un ajuste fiscal al poco tiempo de que se aprobó el presupuesto. Y bueno, era un poco eso, era bueno, aprobamos un presupuesto, pero la realidad ya nos cambió. A 2 años. Sí, exactamente. Sí, y lo planteó a 2 años, ¿verdad? Y él lo planteaba a 2 años, y como, este presupuesto decimos que es por 5, pero en realidad es por 2, porque vamos a ver en 2 años cómo estamos. Y bueno, en el 2015 hubo como ese cambio. Entonces sí, creo que en ese sentido creo que lo saludable, la buena noticia, creo que es la regla fiscal, que creo que sería un avance, empezar a pensar eso para que se cumpla. Tiene una de las cosas que incluye es un consejo fiscal asesor, economistas, expertos, que obviamente el jerarca, el ministro de Economía, tiene incentivos para gastar, porque tiene incentivos políticos. Bueno, un organismo independiente que vele por el cumplimiento de la norma, que vele que realmente se está cumpliendo, cuál es el crecimiento potencial de largo plazo del Uruguay. Lo discutan, en parte digan, bueno, lo normal es que crezcamos al 2,5, al 3, al 3,5. Bueno, comportémonos según eso y gastemos en función de ese largo plazo y no en función del corto. Para arriba y para abajo, ¿no? Cuando nos vaya muy bien, no gastemos como que no hay mañana, porque esto no va a ser para siempre así. Y cuando nos vaya mal, no ajustemos como que esta es lo normal, porque vamos a volver a crecer y vamos a tener. Bueno, si logramos consolidar como unas finanzas públicas más de largo plazo y no tan atadas al ciclo electoral, creo que sin duda vamos a haber dado un paso importante. Antes de debatir de presupuesto, ¿por qué no repasamos en qué situación económica está el país? Tú mismo lo decías, es el peor déficit en los últimos 30 años, ¿así? Exactamente. A ver, creo que el país recibe esto, a ver, con cosas buenas y malas, ¿no? Con fortalezas y debilidades. Yo no creo que todo estaba mal en el país, pero sin duda, hablando de presupuesto y de finanzas públicas, teníamos debilidades importantes. Recién hacíamos referencia a lo que pasa en el 2015. Bueno, el pronóstico de baja del déficit fiscal del gobierno pasado no lo logró cumplir. Y ya antes de la llegada del coronavirus ya teníamos un déficit fiscal más alto de 30 años, casi 5 puntos, 4,8 en el 2019. Y bueno, este año vamos a ir a algo así como 6,5 de ese gobierno, quizás alguna décima más, creemos nosotros. Y bueno, eso pone una línea de base como muy exigente, ¿no? Este presupuesto entra en vigencia el año que viene, pero nos pone una línea de base muy, muy exigente. En términos relativos, a ver, el Uruguay en la década de los 90 logra ordenar un poco sus cuentas públicas y bajar mucho su inflación. Y creo que es de los legados más positivos de la década de los 90 es haber recibido esos déficits enormes. La inflación en el año 90 llegó a estar arriba del 100% algunos meses. Y bueno, fue como un trabajo de muchos gobiernos, de muchos partidos, de tratar de una economía más estable, más previsible, y sin duda las cuentas públicas ordenadas son un factor. Bueno, se nos desordenar. Tenemos que ir al 89 para encontrar algo peor de lo de hoy. Agustín, quizás para la gente se hace cuesta arriba entender realmente qué es un déficit alto. Porque bueno, cuando uno dice, recién entrevistábamos a un economista que pertenece al Instituto Cuesta Duarte, asesor del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y él decía, bueno, en realidad hay muchos países que tienen casi 7% de déficit fiscal. Y en crisis y en pandemia, hasta los organismos multilaterales y las calificadoras de riesgo entienden que es lógico que el déficit sea alto y que los estados apelen a recursos para no dejar caer a la gente. Eso es verdad. Creo que ahí de vuelta, el problema era la línea de base que tenía Uruguay. Si vos venías con un déficit moderado, digamos, 2 puntos, 3%, y creciendo, y te encontrás con esto, bueno, vos podés dar por bueno un año muy malo, dejar que la deuda sobre el producto pegue un salto grande, porque la estructura de gasto no tenía un problema como de base, era todo problema COVID. El problema es que en Uruguay, si no hacemos nada, olvidémonos por un minuto del COVID, solo por un minuto porque es imposible olvidarse, ¿no? Pero si no hacemos nada, la deuda producto de Uruguay venía creciendo y está en una trayectoria insostenible. ¿Qué quiere decir insostenible? Es que viene la bruta, el primer semestre pasó el 70%, este año va a haber crecido un 10%, y si la dejamos ir, va a terminar el quinquenio cerca del 90%. Hay un momento, eso sin COVID ya, hay un momento en que te sacan la confianza, te sacan el grado inversor. El grado inversor, la semana pasada Fitch, que es como la calificadora que nos tenía con amarilla, lo confirmó positivamente. Lo confirmó positivamente, pero cuando uno lee es como que cuando un jugador da una patada, le sacan amarilla y vuelve a dar una patada y dice, bueno, no te voy a echar, pero mirá que ya tenés amarilla. Uno lee el informe de Fitch y dice, bueno, es muy complicado que Uruguay pueda estabilizar, tiene problemas grandes.
cuestiona algunos supuestos del presupuesto. Hay realmente un problema ahí. Porque esos supuestos son como muy positivos en cuanto al crecimiento, a la baja de la inflación. Yo escuchaba la exposición inicial del diputado Sebastián Andújar, él hablaba, bueno, tenemos un 7% de déficit en este momento aproximadamente, tenemos un 10% de inflación, pero pretendemos llevar el déficit a 2,5% y la inflación a algo más de un 3,5%. Exactamente. Creo que son objetivos ambiciosos, moderadamente optimistas, son posibles. Yo lo que yo creo es, en la caída de este año hay cierto consenso del entorno en el que va a andar. El gobierno tiene una estimación un poco más ambiciosa que los privados, pero más optimista. Pero el gobierno prevé un 3,5, los privados algo más, pero nadie mucho más que un 4. El año que viene va a haber un rebote importante, también hay consenso. Yo lo que creo de estos pronósticos y lo que plantea el presupuesto es que es posible que lo que plantea el presupuesto pase, pero hay que hacer deberes para que pase. No va a pasar sin hacer nada. ¿A qué voy con los deberes? Es, este año caemos, el que viene nos vamos a recuperar, va a estar el efecto fuerte de UPM, va a haber una recuperación natural por otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a partir del 2022-2023, la inversión privada tiene un rol fundamental. Recuperar la inversión privada va a ser realmente el motor que nos va a permitir recuperar. Para recuperar la inversión privada, Uruguay tiene problemas de competitividad que tiene que atacar. ¿Qué problemas? Bueno, inserción internacional. Uruguay tiene una inserción internacional muy relegada comparado con competidores, llámese Nueva Zelanda, Australia, Chile. Tenemos una cosa muy relegada. Problemas de competitividad de otro tipo, por ejemplo, del tipo de cambio, que es uno de los factores que es de los que más se nombra, pero, por ejemplo, de infraestructura, de regulación de mercados, costos energéticos. Bueno, si Uruguay no todos estos problemas de competitividad que tiene, pero algunos de esos los logra realmente abordar, tiene una oportunidad de dar un salto, y creo que en ese sentido tampoco es que el presupuesto prevé que debamos crecer 4%. Es un presupuesto que está en línea con lo que es el crecimiento potencial histórico. Claro, hay que destrabar algunos problemas, pero si eso se destrabara podría ser. Y cuando hablas que las empresas públicas también tienen que hacer un esfuerzo, ¿a qué te referís? Lo de las empresas públicas, yo lo que digo sobre todo es que creo que la propiedad de las empresas públicas está resuelta, hay como una decisión de la ciudadanía uruguaya que no, pero sí hay un espacio de mejora enorme en el gobierno corporativo, en la eficiencia de las empresas y en particular lo que nos pega fuerte a la competitividad, los costos energéticos. La energía eléctrica y la energía fósil, llámese combustible y luz, es cara en Uruguay en cualquier comparación. En cualquier comparación. La energía fósil más que más, eso que hace que muchas empresas, emprendimientos tomen decisiones de producir menos porque los costos son mayores. Entonces, llámese, sacar la soja de algunos lugares del este del Uruguay hasta el puerto es tremendamente caro y puede hacer que se plante menos. Bueno, si lográramos tener costos energéticos, eso va a tener un impulso en la inversión y en la producción como una de las cosas. Desde el PIT-CNT se señala que si uno deprime mucho el mercado interno, uno busca inversiones, creo que esa es la clave para todos, y busca que el empleo se dinamice y se cree empleo. Pero si se deprime mucho el mercado y la gente gana menos y los salarios pierden capacidad de compra, también eso va en contra, porque digo, ¿qué inversor va a venir a una plaza que la gente tiene salarios deprimidos, que no tiene para comprar? Es como un círculo un poco también complicado, ¿no? Obviamente, cuando llegamos a una situación como la que llegamos hoy, tener una crisis global como la que tenemos, con un déficit fiscal como el que lo recibimos, opciones lindas y simpáticas no hay. Todas las opciones que uno puede tener son malas. Entonces, uno podría contestar a eso también. A ver, ¿qué pasó en buena medida en Argentina? Todo el descalabro que estamos viendo en Argentina. ¿Es por un gobierno que ajustó y ajustó? No. ¿Cuál fue el tema en Argentina? Es que los déficits se consolidaron, pasaron los gobiernos, cambiaron los gobiernos, pero la insostenibilidad de la deuda, del déficit, hizo que lo que siempre decimos nosotros, el ajuste, en vez de hacerlo el gobierno, lo hizo el mercado. ¿Y qué es el ajuste hecho por el mercado? Mega inflaciones, mega devaluaciones que terminan llevando a millones para abajo de la línea de pobreza. Argentina va a terminar, ya tiene el primer semestre 42% de pobreza, va a terminar el año con la mitad de la población bajo la línea de pobreza, entre los niños el 60%, y eso es el ajuste del mercado. Es cuando realmente hay un desajuste insostenible. El mercado termina aplicando una inflación, una devaluación. Bueno, ese es el riesgo mayor. Ese es el riesgo que tenemos que evitar. A ver, hoy estamos bastante mejor que Argentina, pero no fue tan distinto de lo que nos pasó en el pasado. Llámese crisis del 82 para los más veteranos y la crisis del 2002 tuvo algo de eso también. Ese es el riesgo mayor.
Y después lo otro que yo creo que tenemos que saber es que cuando hablamos de inversión, la inversión que tenemos que captar es una inversión que venga a trabajar para el mundo. Uruguay es un país muy chiquito y no existe país chico, cerrado y próspero. Uruguay tiene que buscar inversión que busque exportar. Hoy escuchaba todo el tema, por ejemplo, de la industria Sí, como puerta de entrada al Mercosur. Como puerta de entrada al Mercosur y, por ejemplo, no sé, hay distintas industrias muy dinámicas. No solo el sector aeroportador lo más claro. Por ejemplo, ahora hay mucha expectativa con lo que puede ser todo el tema del cannabis, la industria del cannabis, medicinal, industrial, de los aceites. Ahí hay una oportunidad. Las cosas más tradicionales, el tema más de la economía del conocimiento. Hay una cantidad de sectores donde Uruguay tiene oportunidades, tiene ventajas comparativas. Los uruguayos son buenos, o sea, Uruguay en esos sectores compite a la par de cualquiera y realmente con muy buena calidad de su mano de obra. Bueno, ahí creo que es donde tenemos que tratar las baterías y en buena medida creo que este presupuesto va a cerrar y esas estimaciones van a cerrar en la medida que logramos destrabar esa agenda pro competitividad, más inversión, más crecimiento. Ahí perfectamente todo lo que está en el papel puede suceder. Claramente, si uno se mira jugando la chique pensando que no va a pasar nada, bueno, por ahí no es. Bueno, ahí lo que no diría cualquiera es que, bueno, pueden venir inversores extranjeros, pero su interés no necesariamente va a ser la equidad y el crecimiento de la población, sino su propio beneficio. ¿Ahí qué rol juega el presupuesto que se está debatiendo hoy? Y bueno, creo que ahí juega por dos lados. Eso es posible, los inversores vienen a ganar dinero, eso es lógico y es así en todo el mundo. Y no es malo necesariamente, hay que tener claro que, bueno, el rol, obviamente el Estado tiene un rol muy importante en esas cosas que tú decís, Eugenia, y que por ahí hay que tener. Que venga crecimiento quiere decir que es más recaudación para el Estado. O sea, los países que tienen muy buenos servicios públicos se financian por un sector privado muy dinámico que aporta impuestos que permiten financiarlos. O sea, no hay sectores públicos y estado de bienestar generoso con un sector privado estancado que no genera riqueza. Contrariamente a lo que muchas veces en la dicotomía, que yo creo que barata, es Estado versus mercado, bueno, a veces se da la dicotomía, si tenemos un Estado que está asfixiando el mercado o países donde el Estado claramente tiene un rol muy reducido, pero en muchos países muy exitosos el Estado y el mercado crecen juntos, generan cada uno en su rol, cada uno en su lugar, crecen juntos y bueno, y una economía que crezca y un sector privado muy dinámico permite financiar estados de bienestar más generosos, mejores servicios públicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay como una oposición, todo lo contrario. Uruguay tiene una oportunidad, tiene un desafío enorme, pero también tiene en América Latina, en la región, una cantidad de ventajas que les permiten mirar el mundo más ambiciosamente, el futuro más ambiciosamente que nuestros vecinos. Bueno, planteemos una agenda ambiciosa de reformas pro competitividad que nos permitan dar un salto y empezar a caminar hacia un camino del desarrollo que creo que es el único país de América del Sur que hoy lo puede mirar con cierta realismo. Tú recién mencionabas a Costa Rica, que ha tenido, a partir de la pandemia, traspié económico, y algo que le pasó a Costa Rica, que yo leía que hace mucho que no le pasaba, que debió apelar al Fondo Monetario Internacional. Sí. Para pedirle un crédito. Uruguay, en ese sentido, todavía está lejos de esas necesidades. Uruguay está lejos. Todavía Uruguay tiene lo que acá el gobierno colocó este semestre deuda soberana. ¿Qué es la deuda soberana? Bueno, contrariando la idea del Fondo Monetario, de un organismo. Sí, son personas, ¿no? Me presta plata el que me quiere prestar y no me ponen condiciones. Es soberano porque nadie me pone condiciones por la plata que me prestan. Y Uruguay colocó, porque tiene grado inversor, porque tiene una reputación impecable, porque salió de la crisis del 2002 pagando todas las deudas, y eso lo permite con una colocación con realmente una tasa de interés muy baja. Las tasas de interés están bajas en el mundo, eso es una buena noticia para Uruguay, y hay una oportunidad. Ahora, también rápido se desarma el castillo de naipes, ¿no? Y en eso quiero volver sobre el riesgo de perder el grado inversor, que empezar a tener más problemas para conseguir deuda, para financiar ese déficit, empezar a tener problemas. Y bueno, cuando uno va al Fondo Monetario, yo creo que el Fondo Monetario ha tenido muchos pecados en las últimas décadas, en América Latina muchísimos. Ahora, ojo con echar la culpa a todo el fondo, porque el que va al fondo ya está enfermo. Es como, al hospital va el enfermo, o en el Fondo Monetario es un hospital. Va el que no consigue plata por los canales, llamémosle normales, que es, bueno, colocar bonos del tesoro. El que no le prestan, Macri, Argentina, ¿cuándo va al fondo? Cuando se endeuda, no logra hacer crecer la economía, no logra ponerse una trayectoria, el mercado le dice, no va más, claro. Y ahí sale corriendo el fondo para que el ajuste no tenga que hacerlo tan drástico,
pero al fondo van los que ya tienen problemas. Costa Rica creo que es un país de los más prósperos de la América Latina, pero claramente también tenían un problema fiscal muy grande que ahora con esta crisis se ha destapado, viene de varios años, sin duda. Volviendo al presupuesto más cerradamente, hoy hablábamos con Darrocha que 30% más o menos es lo que se puede debatir. Lo demás, el otro 70% ya está destinado. Ese 30% incluye inversiones, ¿verdad? Que normalmente es lo que se ajusta. ¿Cómo están las inversiones públicas de Uruguay? ¿Qué flexibilidad tiene? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque es verdad, las inversiones son normalmente la parte más golpeada, porque como tú decís, hay una parte muy grande que es muy inflexible a la baja, salarios, jubilaciones, entonces nos queda ese resto y ahí es mucho más fácil no construir algo que no está, que nadie ve y que lo voy a compartir en el futuro, que ponerse en una partida presupuestal, un gasto de funcionamiento. Generalmente es el más golpeado, es la parte más golpeada, la inversión en Uruguay está muy baja. En este presupuesto eso es complejo de leer porque si bien baja la inversión, también hay como una apuesta a las PPP, que son inversión pública que se financia de otra forma, y también hay un tema con los gastos, las transferencias a las intendencias, que también serían mucho más para inversiones, pero contestando a tu pregunta, la inversión en Uruguay está muy golpeada y sin duda es crítico recuperar los niveles de inversión pública, pero sobre todo de inversión privada, que las dos cosas han caído mucho en los últimos años. Y bueno, para poder entrar en una senda como la que hablábamos, es imprescindible recuperar los niveles de inversión del 2012, del 2013, los que tuvimos hasta no sé tantos años. Reforma de la seguridad social también como una de las claves que se están planteando, ¿verdad? Sí. A ver, cuando hablamos del problema fiscal, y hoy lo estamos discutiendo nuevamente, claramente estamos... La gran causa y el gran, en los últimos 5 años sobre todo, los problemas fiscales tuvieron su gran origen en un sistema de previsión social que se está volviendo muy deficitario y muy insustentable y sobre todo con problemas de equidad generacional, ¿no? Cuando hablamos de esto es un país que tiene una pobreza del 1,5 entre los mayores de 65 y de casi 20 puntos entre los menores de 6 años. Claramente tenemos un gasto muy sesgado en contra de los más jóvenes. Y bueno, creo que nos debemos una discusión, yo creo que hay una oportunidad cuando uno habla con gente de los distintos partidos, con técnicos de distintos orígenes y discute en privado qué cosas hay que reformar. Claramente hay énfasis distintos, pero no hay visiones contradictorias. Yo creo que hay una idea de una reforma posible que creo que podría eventualmente salir por consenso o relativo consenso. Creo que sería muy saludable porque los beneficios de resolver el tema de la seguridad social lo vamos a ver en 15, en 20 años. Nadie sabe a qué gobierno le va a aliviar esto. Esto en realidad hay que atacarlo ya para empezar a ver resultados en el mediano y largo plazo. Entonces creo que sería muy saludable que en este tema los partidos bajen las armas y realmente cuando uno habla hay que simplificar el sistema, unificar cajas, rediscutir la parte de capitalización y la de reparto. El tema de la edad va a estar sobrevolando, pero cuando uno habla no hay visiones contradictorias, más bien hay visiones complementarias sobre lo que hay que hacer. Yo creo que hay una reforma posible que ojalá pueda salir con el mayor consenso posible. Como para cerrar, la edad y la cantidad de aportes, ¿eso se tocaría? Yo creo que la cantidad de aportes es muy difícil. Creo que ahí, cuando uno mira las variables más típicas, creo que van a haber cosas creativas. Creo que cuando uno habla con expertos, van a haber cosas, por ejemplo, el ahorro voluntario, que es una cosa muy importante, promover que la gente ahorre más voluntariamente, hay mecanismos de economía del comportamiento. Creo y tengo mucha confianza que el muy buen nivel de técnicos que van a integrar la comisión van a salir de como las cosas más clásicas, los clichés. Yendo más a los temas más clásicos, uno dice, el aporte, la jubilación o la edad, una de esas tres cosas, claramente los aportes creo que no resisten un aumento, porque pegarle a los aportes es aumentar los costos laborales, o para el trabajador o para el patrón tenemos un mercado laboral muy castigado, tenemos que apostar todas las baterías a recuperar el empleo. Esa es la verdadera política social, el dinamizador, el ingreso de la enorme mayoría de los hogares, entonces por ahí creo que no. Creo que puede haber alguna discusión sobre la edad, no para allá, no para los que están por jubilar, sino en el mediano plazo y alguna forma más creativa que no necesariamente obligue a jubilarse, sino lo promueva, lo incentive, trate de premiar a que la gente tome la decisión de jubilarse un poco más tarde. Creo que por ahí pueden haber algunas pistas. Agustín Iturralde, gracias por haber venido esta tarde. Ha sido un gusto recibirte en esta transmisión especial. Muchas gracias a los dos. Gracias, Agustín. Y ya aprovecho para comentar que va a estar con nosotros el ministro de Trabajo el viernes, así que va a hablar de estos temas.